Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy voy a hacer una explicación muy breve sobre las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas, pues en particular, siempre las vamos a trabajar con triángulos rectángulos. Cuando hablamos de una razón como tal, pues es la relación que existe entre dos cantidades. En este caso, pues las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo son el cociente entre dos lados de dicho triángulo, teniendo en cuenta un ángulo de referencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues como podemos ver acá en la siguiente imagen, nosotros tenemos un triángulo rectángulo, el cual ya lo tengo con algunos nombres en particular. En días pasados yo les decía que es muy importante cómo yo le doy nombres a los vértices y a los lados de un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque si este vértice que tengo acá es el vértice A mayúscula, pues el lado que está al frente es A minúscula. Si este vértice es B mayúscula, el lado que está al frente es B minúscula, y si este vértice es C mayúscula, pues el lado que está al frente es C minúscula. Porque es importante mencionar mencionar los lados y los vértices de un triángulo de la siguiente manera, como lo dije anteriormente. Pues cuando veamos el teorema del seno y el coseno, pues esto nos va a facilitar saber qué fórmula es la que debo utilizar para trabajar. Sin embargo, pues ustedes saben que en un triángulo rectángulo el lado más largo del triángulo se llama hipotenusa, y estos dos lados se llaman catetos. Pero acá en las razones trigonométricas en particular, estos dos catetos van a recibir unos nombres de acuerdo al ángulo de referencia con el que esté trabajando. Por ejemplo, acá voy a trabajar con el ángulo de referencia beta, que es el de color verde. Si yo voy a trabajar con este ángulo en particular, pues este cateto que está más cerca a este ángulo va a recibir el siguiente nombre, que es cateto adyacente, y es por estar más cerca a ese ángulo. Y este cateto C o lado C, pues va a recibir como nombre cateto opuesto por estar más lejos al ángulo beta. Si miramos ahora, cambiamos de ángulo de referencia. Supongamos que vamos a tomar como ángulo de referencia el ángulo alfa. El ángulo alfa, si tomamos como referencia el ángulo alfa, pues estos dos catetos ya van a tener un nombre diferente, y es lo que debo tener cuidado. Pues este sería el cateto adyacente por ser el lado más cerca al ángulo alfa. Y este sería el cateto opuesto, el lado A, por estar más lejos al ángulo alfa. Es muy importante, es lo primero que yo debo revisar en un triángulo rectángulo antes de trabajar con las razones trigonométricas. Decidir quién va a ser el cateto adyacente y decidir quién va a ser el cateto opuesto de acuerdo al ángulo de referencia con el que estoy trabajando. Supongamos, tengo el siguiente triángulo rectángulo. Tengo mi ángulo alfa. Entonces mi ángulo alfa me va a indicar que el cateto adyacente es el lado B por estar más cerca de ese ángulo alfa. Y el cateto opuesto pues va a ser el lado A por estar más lejos al ángulo alfa. Miremos el siguiente ejemplo para revisar cuáles son las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son 6 en particular, pero yo necesito saber con qué ángulo voy a trabajar. Entonces en este caso voy a trabajar con el ángulo beta para hallar las 6 razones trigonométricas. Debemos recordar que si voy a trabajar con el ángulo beta, pues el lado más cerca se llama cateto adyacente y el lado más lejos se llama cateto opuesto. Las razones trigonométricas son las siguientes. Tengo seno de beta. ¿Por qué seno de beta? Pues porque fue el ángulo con el que decidí trabajar. El seno de beta es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto? Pues el lado más lejos, en este caso sería C, sobre B, que es la hipotenusa. Coseno de beta. Coseno de beta sería cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Quién es el adyacente? Pues el lado A. ¿Y quién es la hipotenusa? Pues el lado B, entonces sería A sobre B. ¿Quién es la tangente de beta? Pues sería el cateto opuesto, que sería C, porque es el lado más lejos a beta. Y cateto adyacente sería A, porque es el lado más cerca a beta, entonces sería C sobre A. Estas tres razones trigonométricas, estudiantes, son las que más vamos a usar con los triángulos rectángulos. Y son las tres razones trigonométricas que aparecen en su calculadora. Existen otras tres que no quiere decir que no vamos a trabajar, pero su uso lo vamos a ver posteriormente. Sin embargo, acá las voy a mencionar.
Sigo con el mismo triángulo rectángulo y sigo con el ángulo beta. Tengo mi cateto adyacente y mi cateto opuesto, que es lo primero que yo debo reconocer. Y tengo la hipotenusa, que es el lado B. Entonces tengo la cotangente de beta, que es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. ¿Quién es el adyacente? Pues sería el lado A por estar más cerca a beta. ¿Quién es el opuesto? El lado C por estar más lejos al ángulo beta, el de color verde. Sería A sobre C. En este caso la cotangente es la inversa a la tangente. Si ustedes se dieron cuenta en la diapositiva anterior, la tangente es lo contrario, opuesto sobre adyacente. Tengo la secante de beta. Secante de beta es hipotenusa, que es B, sobre adyacente. En este caso adyacente es A. Y la secante de beta es el inverso del coseno. Tengo cosecante de beta, que es hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Hipotenusa quién es? B sobre cateto opuesto, que sería C. Y la cosecante de beta pues es el inverso del seno. Fíjense que como yo tomé de ángulo de referencia beta, pues los resultados me dieron como está acá. Pero si yo tomara como referencia el ángulo alfa, pues estas razones trigonométricas van a cambiar. Ustedes pueden intentarlo ahorita que terminemos la charla para ver cómo les da las razones trigonométricas para el ángulo alfa. Vamos a mirar un ejemplo en particular. Me dicen hallar las 6 razones trigonométricas para el ángulo θ. Miren, acá ya me están diciendo con qué ángulo debo trabajar del siguiente triángulo rectángulo. Entonces tengo mi ángulo θ, tengo este lado, y pues de una vez, si voy a trabajar con el ángulo θ, pues este lado que equivale a 8 metros sería mi cateto adyacente. Y este lado, que equivale a 15 metros, pues sería mi cateto opuesto por estar más lejos al ángulo θ. Y pues tengo la hipotenusa, que es el lado más largo del triángulo rectángulo, en este caso sería B. Como yo no sé cuánto vale la hipotenusa, eso es lo primero que debo hacer. En este caso ustedes ya saben hacer esto, pues que vamos a hallar el lado faltante utilizando el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me indica lo siguiente, que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus catetos. Entonces yo tengo B es igual a la raíz cuadrada de 15 al cuadrado más 8 al cuadrado. 15 al cuadrado es 225, 8 al cuadrado es 64. Esto porque estoy hallando hipotenusa, recuerden. En este caso, la suma de estas dos cantidades da 289 y la raíz cuadrada de 289 pues me da 17. Por consiguiente, pues el lado más largo del triángulo rectángulo, que es la hipotenusa, equivale a 17 metros. Es el primer paso que debo hacer si desconozco el lado, ¿no? Ahora me dicen hallemos las 6 razones trigonométricas teniendo en cuenta. Entonces si es ángulo θ, pues este sería el cateto adyacente y este sería el cateto opuesto. La hipotenusa sabemos que vale 17 metros. Y vamos a hallar las 6 razones trigonométricas. Recordemos, el seno es opuesto sobre hipotenusa. El opuesto a θ, ¿quién es? 15 sobre la hipotenusa, que es 17. Coseno. ¿Quién es el coseno? Pues recordemos, adyacente sobre la hipotenusa. ¿Quién es el adyacente a θ? 8 sobre la hipotenusa, que es 17. Tangente. Tangente de θ. Tangente es cateto opuesto sobre adyacente. Opuesto es 15, adyacente es 8. Cotangente. Cotangente es el inverso a la tangente. Pues sería adyacente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Adyacente y opuesto. Secante. Secante es la inversa del coseno, miren. Entonces la secante sería hipotenusa, que es B en este caso, sobre cateto adyacente, que es 8. Cosecante, que la cosecante es la inversa al seno. Entonces tenemos hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa es 17, cateto opuesto es 15. Estas son las 6 razones trigonométricas que ustedes deben aprendérselas para poderlas utilizar en un triángulo rectángulo. Pero lo primero que debemos hacer siempre es reconocer cómo es el nombre de los catetos y cuál es mi ángulo de referencia. Vamos a ver ahora cómo hallar ángulo por medio de las razones trigonométricas. Entonces, para hallar ángulos por medio de las razones trigonométricas, pues seguimos trabajando con triángulos rectángulos, pero para hallar los ángulos, por lo menos yo debo conocer 2 lados del triángulo rectángulo. En este caso conozco los 3. Entonces, como vamos a hallar el ángulo A,
tenemos que utilizar una razón trigonométrica que contenga el cateto adyacente y el cateto opuesto. ¿Quién es el cateto adyacente a? Pues 4. ¿Y quién es el opuesto? 3. O podemos utilizar una que utilice el cateto opuesto y la hipotenusa. En este caso puede ser la tangente, el coseno o el seno. Cualquiera de las tres razones trigonométricas, las tres primeras que vimos, podemos utilizarlas para hallar los ángulos de este triángulo rectángulo. ¿Cómo vamos a hallar el ángulo A? Pues yo puedo utilizar la tangente. Pero recuerden, si yo voy a hallar el ángulo A, pues yo necesito saber cómo se llaman los catetos, ¿sí? Necesito saber quién es el cateto opuesto y quién es el adyacente. Entonces, el adyacente sería 4 por ser el lado más cerca a ese ángulo. Y el 3 sería el opuesto por ser el más lejos a ese ángulo. Entonces me quedaría de la siguiente manera. 3 sobre 4. Como vamos a hallar el ángulo A, yo voy a dividir estas dos cantidades, 3 sobre 4. Entonces me quedaría que tangente de A es 0,75. La intención es dejar a A solito. Entonces, como voy a dejar a A solo, necesito quitar a este tan de acá. Entonces, este tan lo voy a pasar después del igual y me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar que A es igual a tangente a la menos 1 de 0,75. ¿Cómo hacen ustedes esta operación en la calculadora? Pues su calculadora tiene lo siguiente, Shift y las tres razones trigonométricas. Entonces vamos a marcar Shift y tangente. Cuando ustedes hacen eso, les sale automáticamente tangente a la menos 1 y escriben 0,75 y les da igual. Lo pueden intentar en su calculadora y el resultado va a ser 36,86 grados. Quiere decir que A es igual a 36,86 grados. Pero si yo utilizo cualquier otra razón trigonométrica como el coseno o el seno, tiene que darme lo mismo. Revisemos. Vamos a utilizar ahora otra razón trigonométrica diferente a la tangente para hallar el mismo ángulo A. Entonces en este caso vamos a utilizar el coseno. Entonces coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién es el adyacente a A? Pues sería 3. ¿Quién es la hipotenusa? En este caso, perdón. ¿Quién es el adyacente a A? En este caso es 4, porque es el lado más cerca al ángulo A. ¿Y quién es la hipotenusa? Pues el 5. Entonces yo tengo que coseno de A es igual a 4 sobre 5, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y lo mismo, la misma operación que hice hace un momento. Divido 4 sobre 5 y eso me da 0,8. Pero necesito quitar al coseno de acá, entonces paso el coseno después del igual y me da coseno a la menos 1 de 0,8. Si hago esto en la calculadora, así como lo hice anteriormente, escribo Shift, marco Shift de coseno, me sale automáticamente coseno a la menos 1 y escribo el 0,8. Quiere decir que coseno a la menos 1 de 0,8 me da 36,86 grados. Si ustedes lo intentan con el seno, porque acá puedo intentarlo con el seno, pues lo puedo hacer y debe darme el mismo valor. Para hallar el ángulo B, pues yo también podría utilizar las razones trigonométricas para hallar el ángulo B. Pero como yo ya conozco estos dos ángulos, este A y este C, el de C vale 90 grados, pues yo simplemente puedo hacer la siguiente operación para hallar el ángulo B. B es igual a 90 grados menos 36,86 grados. Y eso es igual a 53,14 grados. Entonces ya tengo los tres ángulos. ¿Cómo puede darse usted cuenta que esos ángulos están bien? Pues si usted suma 90 más 36,86 más 53,14, eso debe darle 180. Porque la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo, y en este caso de un triángulo rectángulo, debe darme 180, o en este caso debe aproximarse a 180. Entonces es la manera como podemos hallar ángulos por medio de las razones trigonométricas. Posteriormente vamos a ver cómo podemos hallar los lados también utilizando las razones trigonométricas en vez del teorema de Pitágoras. Durante este espacio vamos a estar aclarando dudas sobre esto y vamos a estar resolviendo algunos ejercicios que nos ayudarán a fortalecer cómo utilizamos las razones trigonométricas para resolver triángulos rectángulos. Muchas gracias. Espero que haya servido de ayuda esta pequeña explicación.